Transmisión en vivo del Facebook Live. Para mí siempre es un grato privilegio compartir con ustedes en estas tardes de aprendizaje, y son tardes de aprendizaje mutuo para que podamos compartir entre nosotros yo lo que traigo para ustedes, y luego ustedes con sus preguntas y con sus comentarios puedan enriquecer también esta conferencia, esta charla o este diálogo, vamos a ponerlo de esa manera, que estamos presentando con el título de La Puerta Angosta. Y como decía el padre Lauren, con esa pregunta tan particular que el Evangelio de Lucas coloca para que justamente esta enseñanza de Jesús pueda tener una connotación bastante personal. Vamos entonces a comenzar hablando sobre esta perícopa que aparece en el Evangelio de Lucas, pero que no solamente aparece en el Evangelio de Lucas, sino que también tiene un paralelo en el Evangelio de Mateo, y vamos a estudiar por qué, y en todo caso también, si es que uniendo o en todo caso comparando ambas narrativas, podemos encontrar un poco de significado mayor de aquello que hemos escuchado o solemos escuchar de este dicho de Jesús, que vamos a llamarle de esta parábola de Jesús, aunque la parábola de Jesús aparece así como que muy corta realmente, pero vamos a llamarle de esa manera también. El texto que vamos a trabajar está en Lucas, el capítulo 13, y vamos a proponer esa sección del 22 hasta el 30 como la sección base en la cual nos vamos a fundamentar en el diálogo que en esta tarde quiero proponer. Sí, este texto es un texto que suele ser muy utilizado o muy repetido en distintas ocasiones. Y como decía el padre también, este texto en el Evangelio de Lucas aparece con una pregunta que se ha convertido en una especie de pregunta nuclear para muchos cristianos, o en una preocupación mayor para muchos cristianos, pero sobre todo cuando se asume que la salvación es como una especie de premio futuro, ¿no? Como ese premio futuro que de repente uno va a obtener, y de esa manera hay una preocupación de todos. Voy a llegar a obtener ese premio futuro que Jesús tiene para mí. Una cosa como esa quizás ha movido a que muchos sectores del cristianismo puedan utilizar esta pregunta como una pregunta base, incluso como una pregunta que ha formulado, o desde la que se han formulado muchas doctrinas. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que quiere decir esta pregunta en Lucas, sobre lo que quiere decir la metáfora de la puerta angosta, o de la puerta estrecha, o en todo caso podemos comenzar nosotros hablando incluso sobre lo que significa la puerta, por qué se utiliza esta figura de la puerta. Voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos seguir hablando un poco sobre eh, este texto que nos ha tocado eh, analizar en esta tarde de domingo. Y qué bueno por ustedes, ¿no? Que siempre incluso disponen de este tiempo dominical para que juntos podamos y puedan ustedes mismos también aprender y compartir de las enseñanzas que están en el texto bíblico. Ok, la puerta estrecha, ese es el tema que estamos trabajando. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es entonces por la puerta. La puerta como figura, pues es muy conocida, ¿no? Todos nosotros atravesamos diariamente una serie de puertas, ¿no? Y es más, en la vida en la cual nosotros actualmente nos desenvolvemos, cada vez aparecen más puertas, y hablando en el sentido físico y literal, porque la inseguridad en la que nosotros vivimos ha hecho que en nuestras casas tengamos muchas puertas, ¿no? Mi papá, de manera particular, y que me parece que está viendo, así que voy a hablar bien de él, pero mi papá de manera particular es curioso, porque allá en su casa, mi papá es de Lima, y en la casa que tiene en Lima,
es interesantísima la cantidad de puertas que él ha puesto, ¿no? Hay rejas, luego hay puertas de entrada, y no solamente eso, sino que cada puerta tiene como 5 seguros. Así que cuando o cuando voy a visitarlo, yo por lo general le digo, bueno, no te voy a pedir la llave, así que me abres nomás cuando yo llegue, porque si te pido la llave me vas a dar como 50 llaves para poder entrar en la casa. Ahora digo esto porque cada vez más por la inseguridad que vivimos y todo, tenemos que atravesar una serie de puertas. Así que las puertas de manera física son muchas dentro de nuestra realidad. Ahora, ¿qué significa la puerta para nosotros? Para nosotros en nuestra realidad occidental hay muchos significados, podemos tener de repente muchas metáforas sobre la puerta. Sin embargo, propongo aquí algunas ideas que nos van a servir para que podamos hablar un poco sobre esta palabra que tenemos nosotros en el Evangelio de Lucas. La puerta entonces significa acceso. Ahora, por lo general, en el caso nuestro, cuando el acceso es hacia adentro, cuando la puerta es una vía de acceso hacia adentro, en este caso hacia adentro de nuestra casa, hacia adentro de nuestra oficina, hacia adentro de nuestro lugar de trabajo, hacia adentro de algo, por lo general significa la puerta entonces un acceso también hacia una meta, o sea, hacia un objetivo que estamos nosotros llegando, o cuando, por ejemplo, tenemos nosotros acceso hacia nuestra casa, o segunda puerta es el acceso hacia adentro, también puede significar seguridad, ¿no? Si no, fíjense en esa imagen que podemos nosotros dibujar un poco en nuestra mente. Cuando estamos viniendo, estamos llegando a nuestras casas y en eso se va la luz, todo se vuelve oscuro, uno camina mucho más rápido y llega a la puerta de su casa porque a veces como que presiente o siente que hay alguien que le está siguiendo y a veces las llaves se atoran un poco, pero no importa, logra abrir y cuando se abre la puerta es como que da una especie de acceso a un lugar de mucha seguridad. ¡Plah! Y entonces ahí uno entra a ese espacio en el cual se siente seguro. Entonces, cuando las puertas son accesos hacia adentro, proveen o pueden significar seguridad o pueden significar también la llegada a una meta. En cambio, cuando las puertas significan más bien acceso hacia afuera, pueden tener otro sentido, ¿no? Otro sentido. Por ejemplo, cuando la puerta del colegio se abría cuando nosotros estábamos en clases desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. ¿No? La apertura de la puerta del colegio era ¡wow! O sea, salida, ¿no? O la apertura de la puerta cuando terminamos la jornada de trabajo o la apertura de la puerta cuando, qué sé yo, estamos, por ejemplo, no sé, hospitalizados. La apertura de la puerta desde afuera hacia adentro puede significar de alguna manera libertad. O también puede significar renuncia, ¿no? O puede significar, por ejemplo, el hecho de dejar salir algo, ¿no? Cuando qué sé yo, estás conversando con alguien en tu casa y ese alguien te cae muy mal y comienza a ofenderte, le abres la puerta y le dices, por favor, sal. Y el hecho de abrir la puerta significa como te voy a dejar salir para que no me molestes dentro de mi ámbito privado, ¿no? A veces se hace ese tipo de acciones. Entonces la puerta abierta hacia afuera puede significar libertad, puede significar renuncia también. La puerta, en nuestro caso, cuando está abierta, siempre va a ser la posibilidad de acción. O sea, una puerta abierta, siempre nosotros entendemos. Es más, se utiliza mucho esas metáforas, ¿no? A veces siempre, yo soy pastor de una congregación, entonces siempre me dicen, pastor, por favor, ayúdenos a orar para que se abran las puertas. O sea, eso significa para que en la vida comiencen a aparecer posibilidades, ¿no? El acceso abierto de una puerta significa posibilidad. Pero también cuando la puerta está cerrada, significa en todo caso acceso denegado o significa rechazo. Nadie quiere encontrar una puerta cerrada, ¿no? Y es más, usamos esa simbología también cuando, por ejemplo, nos frustramos por algo, ¿no? Y me cerraron las puertas de ese trabajo, me cerraron las puertas de ese estudio, o sea, me rechazaron. Estas son las acepciones más comunes que tenemos nosotros respecto a la puerta y sus usos.
o a la puerta y sus significados. La puerta es una vía de acceso, pero no es una vía de acceso cualquiera. Dependiendo de su posición, dependiendo de cómo es que se abre o se cierra la puerta, va adquiriendo algunos significados. Vuelvo a decir, la puerta es acceso, pero cuando está cerrada, pues ya no es acceso, ¿no? Más bien es rechazo. Entonces, la puerta tiene varios sentidos dependiendo de cómo usamos nosotros en nuestros días. Guardemos esto porque sobre la base de estos significados vamos a ir reflexionando también en lo que aparece en el texto de Lucas. Había una particularidad en las costumbres de Israel antiguo, ¿no? Las puertas en las costumbres de Israel antiguo eran distintas pues a las puertas nuestras. Las puertas en el Israel antiguo, por ejemplo, en la vida patriarcal, no es que las puertas tenían, qué sé yo, llaves, ¿cómo se llaman esos? Cerrojos, picaportes, ¿no? Sino que las puertas eran a veces unas cortinas o un pedazo de piel de algún animal, etcétera, ¿no? O sea que las puertas no necesariamente eran como nosotros tenemos el día de hoy, pero tenían también un significado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Israel antiguo, una puerta abierta casi por lo general significaba acceso a la casa, pero ojo, que para nosotros casa es esta construcción cerrada y muy segura que tenemos. Para ellos la casa no necesariamente era, era el espacio de seguridad solamente, sino para el Israel antiguo la casa era el lugar simbólico que garantizaba la existencia. O sea, uno existía porque había tomado posesión de una tierra, había comenzado a tener una relación íntima con un pedazo de tierra, y en ese pedazo de tierra uno habitaba, ¿no? Y ese sentido de habitación hacía que ese espacio de tierra se convierta en una casa. Es por eso que era terrible no pertenecer a una casa, no tener una casa. Las casas no solamente eran, qué sé yo, las construcciones físicas, sino el bed-up tiene que ver con la casa o la pertenencia a una línea paterna, ¿no? Eso significa casa en el Antiguo Testamento, ¿no? Bed-up. O sea, pertenecer a una línea paterna que le da a uno el sentido de existencia, de saber que uno existe. Es por eso que, por ejemplo, una de las preocupaciones que tuvo el rey David y los reyes era que a Jehová también hay que hacerle casa, porque Jehová también necesita un lugar donde garantizar su existencia. En el texto del Antiguo Testamento, casa puede ser Bet-Ab, la casa del padre, o Mispajá, el clan, el espacio familiar a donde uno pertenece. Entonces, una puerta abierta significaba el acceso a la existencia, el acceso a un lugar de pertenencia. Y cuando la puerta estaba cerrada, eso significaba de alguna manera que, o sea, que realmente todas las posibilidades estaban cerradas para que uno pueda garantizar o para que uno pueda desenvolver o desplegar su existencia, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Génesis 7:16, cuando se habla de que en el arca de Noé se cerraron las puertas. Se cerró la puerta y al cerrarse la puerta con eso también se quitó toda posibilidad. O sea, en el Antiguo Testamento, en la conciencia judía, esto de la puerta abierta y cerrada tenía un significado mayor al que nosotros tenemos, ¿no? Eran similares, pero un significado mucho más profundo, porque simbolizaban incluso el devenir de nuestra propia o de la propia existencia del ser humano. Tal es así que la literatura judía del Nuevo Testamento, recordemos que el Nuevo Testamento tiene mucha tradición judía, por eso que conocemos al Nuevo Testamento como la tradición judeo-cristiana. La tradición judeo-cristiana del Nuevo Testamento toma muchos de estos significados sobre la puerta que había en el Antiguo Testamento para aplicar al trabajo y a la misión de Jesús. Si no, ahí está esa gran sentencia, esa gran afirmación que Jesucristo hace en Juan el capítulo 10, el verso 9, cuando dice, yo soy la puerta. Y cuando está tomando este ejemplo de la puerta, está tomando este símbolo que conocían en la tradición judía respecto a la puerta, lo que garantiza la existencia. Es por eso que cuando él dice, y si la puerta está abierta y alguien entra, pone esto
que es también que es, digamos, la base de nuestra curiosidad de esta tarde. El que entra por esa puerta será salvo. Miren, y nos pone una categoría muy fuerte, ¿no? Será salvo, tendrá la posibilidad de vivir la vida eterna que garantice su libertad. Y la garantía de su libertad, obviamente, también es la garantía de su existencia. Entonces, cuando en Juan 10:9 se utiliza esta frase, está pensándose en la puerta, no solamente como una cuestión, física, como nosotros la tenemos el día de hoy, una cuestión que tiene que ver con abrir llaves y la entrada a un lugar, sino tiene que ver incluso con nuestra posibilidad de existir, lo cual está muy relacionado con la salvación. Es por eso que cuando en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, Jesús hace esa aseveración. Yo soy la puerta y si tú la cruzas, serás salvo, ¿no? Tomando estas ideas que eran propuestas o que en todo caso eran formas de entender a la puerta como vía de acceso en el Antiguo Testamento, en el pensamiento del Antiguo Israel. ¿Ok? Entonces, esto de manera así introductoria, ¿no? La puerta, lo que significa para nosotros y cómo para ellos la puerta tenía un sentido un tanto mayor. No solamente era la apertura o el acceso a un lugar físico, sino tenía que ver con esa vía de entrada para estar seguros de su existencia, y Jesús pone una categoría mayor, no solamente existencia, sino salvación. Es por eso que él mismo se autosimboliza de acuerdo a Juan el capítulo 19 como la puerta en este sentido jurídico. ¿Ok? Sobre esa base, vamos entonces a lo que encontramos en este texto de Lucas. En este texto de Lucas, Lucas el capítulo 13, que estamos nosotros leyendo, ¿no? Y volvemos al capítulo 13, tengan sus Biblias a la mano. En el verso 22 dice que Jesús andaba por pueblos y aldeas enseñando mientras estaba dirigiendo a Jerusalén. En el tránsito de esa caminata dice que un señor por ahí o alguien, un señor puede ser de repente una señora, es probable que más se haga referencia a un varón por la forma de vida y de escritura patriarcal que solía existir en aquel entonces. Alguien le dijo, Señor, ¿quiénes son los que se van a salvar? Son pocos realmente los que se van a salvar, ¿no? Y en eso Jesús responde en el verso 23 y ahí dice, tienen ustedes que esforzarse para que entren por la puerta angosta. Aquí quiero hacer una distinción porque Lucas utiliza una palabra griega para hablar sobre puerta. Y esta palabra griega para hablar sobre puerta estaba muy relacionada a la idea de puerta que se tenía en el Antiguo Testamento, que era puerta para entrar a una casa. Y ya les expliqué lo que significaba casa, en este caso para los judíos antiguos, para los israelitas antiguos. Ahora, el texto que acabamos de leer nosotros en Lucas, el capítulo 13, el verso 24, también se encuentra en Mateo, el capítulo 7, el verso 13. En Mateo, el capítulo 7, el verso 13, dice, entren por la puerta angosta. Otra vez, esa puerta angosta, ¿no? Porque también hay una puerta que es ancha, pero esa puerta ancha y espaciosa es camino para que nos lleve a la destrucción, dice Mateo. Pero aquí hay un pequeño problemita. ¿Cuál es el pequeño problemita? Es que Mateo no utiliza sura, que es puerta de entrada a una casa, sino que Mateo utiliza otro término, que es el término pule. Y el término pule significa puerta, pero ya no a una casa, sino a una ciudad, la puerta de la ciudad. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que Lucas está dirigiendo a una forma de entender la idea de la puerta angosta, y Mateo, a pesar de que está tomando la misma base significativa, base textual de Lucas, está dando una otra interpretación, porque ya no está hablando de puerta de una casa, sino más bien está hablando de puerta de una ciudad. Y aquí sí hay una diferencia, porque la puerta a la casa es la puerta al lugar privado.
La puerta a la ciudad es la puerta al ámbito público, ¿no? Son dos cosas muy distintas. La puerta a la casa es la puerta que nos da acceso a lo más íntimo de la vida, la casa. La puerta a la ciudad es lo que nos da acceso a lo más externo de la vida, a lo más público de la vida, que en aquel entonces estaba representada por la ciudad y en nuestros días también, pues, ¿no? Los lugares desde donde se resuelve la vida de todos, son justamente las ciudades. Y ahí justamente escuchaba hoy día a alguien mientras estábamos esperando que decía, ¿no? Bogotá es una ciudad de 11 millones de personas, algo así escuché, ¿no? Y sí, pues las ciudades nuestras no son ciudades pequeñas, son las ciudades latinoamericanas, son ciudades bastante grandes, sobre todo las ciudades importantes. ¿Y por qué se convierten en ciudades superpobladas? Porque justamente son el epicentro de la vida pública de una sociedad, ¿no? La ciudad es el lugar donde radica el gobierno, es el lugar donde radican las posibilidades para el desarrollo de una vida pública, y mientras alguien tiene más desenvolvimiento o se desenvuelve mejor en el ámbito público dentro de nuestras sociedades, como que es mejor. Algo así pensamos nosotros, ¿no? Aquel que se desenvuelve y tiene más fama en el ámbito público es mejor. Ahora, ¿qué buscaba Jesús? Parece ser que a Jesús le interesaba un poquito más que nosotros transformemos nuestra vida en nuestro ámbito privado, para que desde ese ámbito privado realmente pueda comenzar a cambiarse la vida externa. Entonces, Lucas, cuando habla de la puerta angosta, que es la puerta de la casa, está haciendo eco a lo que Jesucristo tenía como propuesta, mientras que Mateo está haciendo una interpretación para ampliar la acción del reino de Dios, no solamente al ámbito privado, sino también a la transformación del ámbito público. ¿Ya? La tzura, la puerta abierta, la puerta angosta que da ingreso a la casa en Lucas, es la puerta que da ingreso a la oiquía, que era el lugar desde donde el movimiento de Jesús había comenzado, de los discípulos seguidores de Jesús, había comenzado a expandirse. Recuerden ustedes que inicialmente el mensaje de Jesucristo se quedó inserto y comenzó a difundirse en los espacios privados, como eran las casas. Y desde allí los seguidores de Jesús iban justamente esparciendo el mensaje de Jesucristo, tratando de que las casas sean lugares donde la gente pueda experimentar la conversión hacia el mensaje del reino de Jesús, el Cristo, y de ese modo también esparcir este mensaje que el Señor había traído aquí a la tierra, ¿no? Es más, como dice el apóstol Pablo, la casa, que también era la iglesia, porque para el apóstol Pablo casa, iglesia, y por lo tanto para los evangelios, y más el evangelio de Lucas, que es un discípulo de Pablo, como lo dicen los exégetas, entonces tenían en su conciencia que hablar de casa era también hablar de iglesia, y hablar de casa e iglesia es hablar del cuerpo de Cristo, o sea, hablar del lugar más íntimo, del lugar más privado, desde donde uno podía vivir la experiencia de encuentro con Jesucristo, y a partir de ahí comenzar la transformación de la sociedad. Pero transformando primero es el lugar básico donde la vida se define, la casa, ¿no? Entonces, cuando Lucas dice, vamos a tener cuidado de encontrar la puerta angosta, está hablando de esa puerta que da acceso a la casa. Mateo, por su lado, dice, no solamente la casa tiene que ser transformada, sino que también hay que transformar la ciudad. O sea, hay que transformar también, el reino de Dios debe transformar también la ciudad. Entonces propone la idea de Pule, porque lo que va a decir Mateo, lo vamos a ver más adelantito, es que la puerta que puede transformar la ciudad es una puerta angosta, mientras que la puerta que destruye la ciudad es una puerta muy ancha, y es por eso que las ciudades se han convertido en lugares de injusticia, porque es más fácil que la injusticia pueda entrar en las ciudades.
Y recordemos que las ciudades eran muy criticadas por Jesús. Acuérdense de los ayes de Jesús por las ciudades impenitentes. Acuérdense que cuando Jesús llegó donde Jerusalén, dijo, oye, tú que has matado, ¿no? O sea, Jesús era muy crítico de la ciudad porque, de acuerdo a lo que nos está diciendo Mateo, parece que las ciudades habían dejado abierta la puerta ancha para que las ciudades se llenen de injusticias, y es por eso que era necesaria abrir la puerta angosta, la puerta de la ciudad, la puerta angosta de la ciudad, para que por allí ingrese la salvación. Para los discípulos de Jesús, la forma como podía ingresar la salvación a las ciudades era a través de la iglesia, no de la eclesía, que podía crear justamente esa sociedad alternativa frente a las ciudades de aquel entonces que eran completamente corruptas. Bueno, el día de hoy también son recontra corruptas nuestras ciudades y necesitamos pues también nosotros que la salvación pueda llegar, y vamos a ver ahora de qué salvación se trata. ¿Ok? Entonces hacemos ese paralelo, ¿no? Lucas nos habla puerta de casa, Mateo nos habla de lo mismo, pero puerta de la ciudad. ¿Por qué hago mención a Lucas y hago mención a Mateo? Porque los estudiosos nos dicen que estos dos evangelistas, el evangelista Lucas y el evangelista Mateo, comparten muchas cosas sobre la vida de Jesús, sobre todo comparten los dichos que Jesús pronunció, los dichos que Jesús disertó, ¿no? Que estaban recogidos probablemente en un documento anterior, desde donde Lucas y Mateo toman estas grandes secciones que ellos tienen de las parábolas o de los dichos de Jesús. Lucas y Mateo son los que tienen esta parábola de la puerta angosta, porque toman esta parábola de un documento que no se sabe cómo se llama realmente, pero que le han puesto de nombre la fuente Q, ¿no? ¿Qué cosa es la fuente Q de donde toman ellos estos relatos? Entonces vamos a hablar un poquito para también entender qué es lo que se quería decir a través de esta enseñanza del Señor, ¿no? La fuente Q es una fuente literaria. El día de hoy la mayoría cree que fue escrita, una fuente escrita y en griego, que se reconstruye, o sea, uno puede tener acceso a esa fuente a través de una sinopsis o una comparación que puede hacer entre Mateo y Lucas. Todo lo que Mateo y Lucas tienen en común, o sea, solamente estos dos evangelios, se dice que pertenece a la fuente Q, porque estos evangelios tomaron de esta fuente Q para poder escribir una parte de su evangelio, no toda la parte de su evangelio, no todo el evangelio, sino una parte de su evangelio, sobre todo aquella parte en la cual Jesús habla, en la que Jesús enseña. ¿Quiénes hicieron esta fuente Q? Los exegetas de hoy dicen que esta fuente Q, esta fuente anterior, este documento anterior de donde tomaron Mateo y Lucas las enseñanzas de Jesús, fue un documento producido por el movimiento de Jesús, o sea, por los seguidores de Jesús en Galilea, en el siglo I antes de Cristo. Vamos a poner una fecha tentativa que dan, que dicen probablemente entre los años 40 y 50, más o menos escribieron estos cristianos esta fuente Q. Los evangelios, después del año 70, van a tomar esta fuente, específicamente estos dos evangelios, Mateo y Lucas, van a tomar esta fuente y a partir de ahí van a hacer una reconstrucción sobre todo de los dichos de Jesús. ¿Qué es lo que contiene esta fuente Q? Esta fuente Q contiene prioritariamente, ya lo estoy diciendo, dichos de Jesús, palabras de Jesús, ¿no? Frases de Jesús que están escritas en este evangelio, ¿no? O en esta fuente Q que se le llama. Ahora, algunos dicen, ¿y cómo saben que había una fuente Q que recogía los dichos de Jesús? Es que ahora los escritores, los investigadores, los arqueólogos han encontrado
que incluso había otro evangelio, que es un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Tomás, que también contiene dichos de Jesús. Entonces eso quiere decir que no era extraño que los seguidores de Jesús o que un grupo de seguidores de Jesús les gustaba coleccionar los dichos de Jesús. Entonces es muy probable que la fuente Q haya sido una fuente que haya existido con una colección de los dichos de Jesús. ¿Y cuál era el contenido de estos dichos de Jesús? El contenido de los dichos de Jesús, anótenlo, era estrictamente un contenido ético, ¿no? Cómo vivir, cómo actuar. Y ojo, ojo, pestaña y ceja, decimos allá en el Perú, ¿no? Aquí creo que también dicen eso. Pero ojo, en los dichos de Jesús, o sea, en la fuente Q y en estas tradiciones que recogen los dichos de Jesús, la salvación no está ligada al tema expiación, muerte y resurrección, que ese es un tema de Pablo, sino que la salvación estaba ligada a una vida práctica, ética, ¿no? A la correcta vida ética, ¿no? Al hacer el bien, al ser justos, ¿no? Y la salvación estaba ligada con eso. Digo esto porque a veces nuestra comprensión de la salvación en Jesucristo se vuelve así como que muy mágica. Solamente decir, perdónanos por tu muerte en la cruz, y con eso ya creemos que estamos completamente salvos, cuando en realidad lo que nos está diciendo el mensaje del Evangelio, como vamos a descubrir en los minutos que nos quedan, es que la salvación, si bien es cierto, proviene de nuestra fe en el Señor, en su muerte expiatoria, la salvación tiene mucho que ver también con nuestra práctica ética, con nuestra vida justa. Cuando ustedes lean en Mateo y en Lucas esos dichos que comparten, que se llaman los dichos que pertenecen a la fuente Q, se van a dar cuenta que en esa colección de dichos, si hay algo que no hay, que no se habla, es de la muerte y de la resurrección, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fuente Q era una base literaria que tenía un contenido teológico altamente ético y que probablemente fue hecho por seguidores de Jesús que prestaron atención a la vida de Jesús antes de que él muera en la cruz. Entonces es interesante porque nos llevan o amplifican nuestra idea de la salvación, ya no solamente centrada a la idea de muerte y resurrección, sino también centrada a la práctica de una ética justa, ¿ya? Dicen los autores, acá menciono algunos, a Taylor y Higgins, que tienen un excelente léxico griego e investigan fuertemente lo que es fuente Q y todo lo demás. Ellos van a decir que Lucas reconstruye mejor el orden de la fuente Q, ¿no? En general, lo que Lucas hace está más acomodadito que Mateo. Sin embargo, en la sección de Lucas 13, del 22 al 30, que estamos nosotros estudiando, Lucas solo toma como base lo que la fuente Q dice respecto a la parábola de la puerta angosta. Solamente lo toma como base y luego Lucas hace una interpretación grande que vamos a revisar en estos minutos, ¿ya? Espero que hasta ahí vayamos más o menos construyendo poco a poco este conocimiento, esta enseñanza que quiero presentarles. Teniendo esto como base, la idea de lo que es puerta, la idea de dónde toma Lucas este pasaje, vamos ahora a ir construyendo el significado y cómo lo aplicamos para nuestra vida de hoy. Dijimos entonces que Lucas nos habla de estenesuras o puerta estrecha, pero puerta estrecha de apertura, que es ingreso o que es acceso a la casa. Mientras que Mateo no habla de estenesuras, sino de estenespules, ¿no? Estenespules, que es puerta de acceso a la ciudad. Lucas, cuando nos habla de la puerta a la casa, nos está diciendo de que la puerta que da acceso a la casa es una puerta angosta, ¿no? Y hay que saber no solamente entrar por ella, anótenlo, porque para Lucas no es que la puerta angosta es una puerta
que es difícil de entrar porque es muy pequeña, no, sino lo que nos va a decir Lucas de alguna manera es que es difícil entrar por la puerta angosta de la casa porque es tan angosta que a veces se nos hace difícil encontrarla, nos hace difícil hallarla, ¿ya? Y ahí vamos a ver un poco lo que nos va a tratar de decir Lucas. Esta idea de que la puerta angosta es difícil de encontrarla también está en Mateo, y él lo dice de manera más explícita, solo que él está hablando de la puerta ya no a la casa, sino de la puerta a la ciudad. La puerta a la ciudad es difícil de encontrarla. La que es facilita de encontrarla es la platea pulé o la puerta ancha, dice Mateo, ¿no? Ahora, la platea pulé o la puerta ancha, dice Mateo, es fácil de encontrarla, pero lamentablemente nos lleva a la destrucción. Así que debemos nosotros ser más agudos en mirar y en distinguir la puerta que tiene como un alto significado la práctica de la justicia, porque esa es la que a veces no encontramos. La que más encontramos es la puerta que nos lleva a la corrupción y por ende a la destrucción. Pregunta, ¿será? Parece que hasta el día de hoy también las puertas que nos dejan, que nos hacen mirar la justicia son más difíciles de encontrarlas. Las puertas para la corrupción y la depravación son más fáciles de encontrarlas, ¿no? Ojo, fíjense que como esta metáfora de la puerta nos está hablando de salvación, pero de una salvación que tiene que ver con la práctica ética, la práctica de la justicia, la práctica que no nos lleva a la destrucción o la corrupción, tanto en nuestra casa como en las ciudades. Dicen los estudiosos que Mateo recoge un poco más del contenido de la parábola, porque en el capítulo 7, versos 13 al 14, es un poco más extenso lo que Mateo propone. Si no leamos, dice Mateo 13, entren por la puerta angosta porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma este camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos la encuentran. El problema de la puerta angosta no es que uno pasa apretado, sino el problema de la puerta angosta es que uno no la ve. No, o sea, uno no la puede encontrar, dice Mateo. Pero él recoge hasta en 3 versículos la parábola. Lucas solo la recoge en el verso 24 del capítulo 13. ¿No? Solamente hace mención. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Y luego Lucas de ahí en adelante ya no toma la parábola, solamente menciona una partecita y más adelante lo que va a hacer Lucas es más bien proponer una explicación de por qué no se puede entrar por la puerta angosta. Y él va a decir que no se puede entrar por la puerta angosta, no porque es angostita, no porque es estrecha, sino porque uno ya no la puede ver porque está cerrada incluso, ¿no? O sea, lo que va a decir Lucas es que es difícil entrar por la puerta angosta porque muchas veces no la encontramos y no solamente no la encontramos, sino con nuestras acciones hacemos que el dueño de la casa incluso la cierre. De tal modo que ya no podemos entrar por ella. O sea, la dificultad de la puerta angosta es porque no la distinguimos, porque es angosta y porque incluso nuestras malas acciones nos han hecho estar ciegos de tal modo que ya no la podemos ver abierta, porque el dueño de la casa la ha cerrado. Mateo, como decía, recoge un poco más el contenido de esta parábola, pero Lucas, quien tiene solo un versículo de esta parábola, mantiene quizás lo original de la parábola, que es el thuras, que es la puerta de entrada a la casa. Cuando Mateo pone el pules, ya está haciendo una interpretación de la parábola para hablar en su sentido más amplio y público, que es la entrada a la ciudad. ¿Qué significa la estrechez de la puerta? De acuerdo a lo que nos dice un poco esta parábola, tanto en Lucas y en Mateo.
Lo que ellos están diciendo es que la puerta estrecha significa que la práctica de una vida ética no es un asunto tan fácil. La práctica de una vida ética en un mundo que ha normalizado el mal es difícil, ¿no? Eso es lo que en todo caso los evangelios van a decir respecto a la vida de la sociedad grecorromana, de la sociedad judía del siglo I. La sociedad judía y las sociedades grecorromanas habían hecho que la práctica de una vida ética sea tan difícil, y es por eso que abundaba la muerte, la discriminación, las violencias, y abundaba toda la indignificación del ser humano, ¿no? Entonces, Jesús, al venir a predicar el mensaje del reino, estaba viniendo a predicar una práctica de la justicia, pero una práctica de la justicia que era difícil de hacerla en medio de toda una forma de vida que había normalizado las injusticias a través de las lógicas, por ejemplo, de la pureza y de la impureza en el pensamiento judío, a través de la ciudadanía de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel en el pensamiento grecorromano. La pregunta es, ¿y el día de hoy será fácil el ingreso a la puerta estrecha? ¿Será fácil la práctica de una vida ética ejemplar? Parece que no también, porque el mundo de hoy que estamos nosotros viviendo bajo los grandes sistemas patriarcales, el sistema capitalista, el sistema moderno, el sistema consumista en general, etcétera, el sistema que nos lleva a un individualismo acérrimo, nos ha hecho naturalizar tanto las discriminaciones, las maldades, que a veces obrar con justicia también resulta difícil, ¿no? También resulta difícil, porque en este mundo que nosotros vivimos, casi de manera natural, pensamos prioritariamente en nosotros mismos. El prójimo siempre va a quedar en un segundo, tercer y hasta cuarto plano. Y no entendemos que la justicia que Jesús venía a decirnos era una justicia que justamente nos quería hacernos pensar que el prójimo, ¿no?, ocupa un lugar privilegiado dentro de nuestra dinámica social. Eso es lo que de alguna manera Lucas y Mateo están tratando de decirnos. Si no, revisen Mateo desde el capítulo 13, desde que empieza diciendo en el capítulo 13, es necesario que cambien la vida, ¿no? Es necesario que dejen de pensar como están pensando, ¿no? Es necesario que se den cuenta que la religiosidad judía tiene un fracaso, ¿no? Hay algo que ha fracasado y eso es necesario repensarlo. Y es por eso que Jesús lo que hace es sana a una mujer en un día sábado, ¿no? Es necesario repensar de que tenemos que dejar atrás todos los viejos convencionalismos que nos hacen actuar de manera egoísta para comenzar a dar lugar a una práctica de la justicia. Y ojo, luego dice en el capítulo 13, en el verso 18, dice, y dense cuenta que lo que les estoy diciendo es algo tan chiquitito que de repente ni siquiera lo pueden encontrar, porque es como una semilla de mostaza. El reino de Dios, que es la justicia, es como una semilla de mostaza. Por lo tanto, si es como una semilla de mostaza, también es como una puerta estrecha. Se necesita esfuerzo para ingresar al reino, porque esta vida está realmente transformada, o nos ha hecho a nosotros pensar de una manera tal que no nos hace ver el bien que debemos hacer, sino, como decía Pablo, más bien nos hace hacer el mal que incluso a veces ni queremos hacer, pero lo hacemos, ¿no? Eso es lo que de alguna manera está diciendo Lucas 13. Mateo 7 sitúa la parábola de la puerta angosta y estrecha en el gran discurso de Jesús llamado el Sermón de la Montaña, que es justamente una explicación de cómo debe ser la nueva ley, ¿no?, que haga una transformación de la práctica ética. Y lo que nos está diciendo Mateo en el capítulo 7 es que debemos nosotros agudizar nuestra visión y nuestro sentimiento para apropiarnos de lo que Jesucristo nos está ofreciendo como la práctica de la justicia, y para eso tenemos que diferenciar de lo que es malo.
Y es por eso que desde el capítulo 7, verso 13, que empieza a hablar sobre la puerta estrecha, Mateo habla haciendo siempre comparación. La puerta estrecha es difícil. La puerta amplia que lleva a la devastación, a la destrucción, es grande, pero nos lleva a la maldad. Luego dice, los profetas falsos son los que son más visibles. Los profetas verdaderos son los que casi no se encuentran, ¿no? Y luego habla sobre los los discípulos que realmente no siguen y dicen solo Señor, Señor, son muchos, pero los que verdaderamente hacen lo que Jesucristo quiere no son muchos. Y luego va a hablar sobre los dos constructores, ¿no? Algunos que construyen sobre la roca y otros que construyen sobre sobre la arena. Entonces hace esas distinciones, ¿no? Y trata de decirnos que debemos seguir un modelo ético que Jesús propone, que está en la línea de puerta angosta, verdadero profeta, verdadero discípulo, alguien que construye sobre la roca, sobre un fundamento ético fuerte, de tal modo que aunque vengan todos los vientos de este siglo, nuestra casa, nuestra vida, nuestro lugar de existencia va a permanecer. Entonces lo que dice Mateo es que la dificultad de la puerta no es pasarla, sino encontrarla. La dificultad del verdadero discípulo no es de que podamos de repente asumir esa posición, sino a ver, es posible encontrar un verdadero discípulo. Es posible encontrar a alguien que construye casa realmente en la roca. Es posible encontrar a alguien que realmente sea un profeta verdadero. Es la preocupación que tiene Mateo. La puerta angosta para Mateo, para Lucas, entonces es la práctica ética. Vamos terminando para luego ya dar lugar a algunas preguntas, algunos comentarios. La puerta estrecha en Lucas entonces. La puerta estrecha en Lucas nos habla sobre cómo encontrar la salvación, pero en su sentido ético. Encontrar la salvación es como pasar por una puerta estrecha. Es difícil, pero nos toca hacerlo. El mayor problema no es la angostura de la puerta, sino para Lucas, el mayor problema es que podamos encontrarla porque probablemente esté cerrada. El mayor problema es que cuando hacemos y practicamos el mal, la puerta se va volviendo tan estrecha que ya no la vamos a encontrar porque se cerró. Y esto parece que Lucas está interpretando desde los relatos que en el Antiguo Testamento aparecen, ¿no? En la historia de Noé, en la historia de Sodoma y Gomorra, en la historia de la mujer levita. Cuando la maldad prolifera afuera, es necesario que la puerta se cierre, que el amo, que el señor de la casa cierre la puerta, porque cuando cierra la puerta, clausura. Recuerden que eso era lo que veníamos nosotros hablando en el significado de la puerta en el texto del Antiguo Testamento. Cerrar es clausurar, es necesario cerrar. Eso es lo que dice Lucas. Lucas dice, es difícil, hay que forzarse para entrar por la puerta estrecha, pero lo más difícil es que nuestras acciones hagan que esa puerta estrecha ya ni siquiera esté abierta, porque el dueño de la casa ha cerrado. ¿Y por qué ha cerrado? Porque el dueño de la casa no quiere que la maldad humana entre en la casa, sino que la casa siga siendo el lugar de la existencia y de la salvación humana, para que en ella los que entren puedan encontrar más bien eso, salvación y libertad. Entonces es necesario que nosotros logremos encontrar ese acceso, y para lograr encontrar ese acceso, pues debemos no ser partícipes de la maldad humana, porque mientras que seamos partícipes de la maldad humana, la puerta no solamente va a estar estrecha, sino también va a estar cerrada.
No lo estoy diciendo yo, sino lean ustedes ahí el texto cuando dicen, ¿no? El amo, el dueño de la casa, cerró la puerta por la maldad de ustedes. Y es más, como decía el padre Lauren al iniciar, es más, cuando ustedes digan, no, pero nosotros somos tus amigos, porque nosotros rezamos constantemente, porque nosotros vamos a los servicios dominicales, porque nosotros hacemos todo eso. Pero él va a decirles, mira, pero no les conozco. Si hacen un montón de prácticas religiosas, pero no practican la justicia, no les conozco. No les conozco. La puerta está cerrada y no voy a dejar que ustedes pasen para que contaminen la casa. La casa, que es el lugar de la existencia y el lugar de la salvación, va a estar abierta a aquellos que no practican la maldad. La puerta cerrada genera una separación, un desconocimiento de los que quedan afuera. La puerta queda cerrada solo para quienes cuya práctica hecha, lo que hacen, los ha hecho desconocidos por el dueño de la casa. ¿Y quiénes son ellos? Los malos. Ahora vamos a hacernos esta pregunta para terminar. ¿Y quiénes son estos malos? Porque es curioso. Porque a aquellos a quienes los judíos y los grecorromanos decían malos, fíjense lo que dice en el verso 29, vendrá gente del oriente, del occidente, del norte y el sur, ellos iban a entrar a la casa. ¿Recuerdan esa parábola de la cena? Que él invita a los suyos y ninguno viene, y es por eso que se va y comienza a atraer a los que están en las calles, etc. Fíjense que a lo que nosotros llamamos malos, a él les abre la puerta. Y a nosotros que creemos ser buenos, a veces nos trata como malos y nos dice no les conocemos. ¿Por qué cierra la puerta a aquellos que hemos, como dicen aquellos, hemos comido contigo? Le dicen a Jesús, hemos caminado contigo. ¿Por qué no cierras la puerta? Entonces él dice, no les conozco. ¿Y por qué les dice que no les conoce? Por una cuestión. Porque aquellos que conocen lo que es la misericordia deben practicarla. Si conociendo la misericordia no la practicamos, él nos dirá, no son parte de mi reino. ¿Quiénes son los malos? ¿A quiénes no abre la puerta? A los que no actúan con misericordia. Ojo, para el Señor Jesucristo, lo dice Santiago, ¿no? Dice, el único juicio posible es a aquel que no hace misericordia, ¿no? O sea, no hay juicio realmente para nadie, pero los que no hacen misericordia, para ellos sí. Lo que va a decir también Mateo, ¿no? 25, si mal no recuerdo. Cuando es interesante porque pone a los buenos en un lado derecho y a los malos en el lado izquierdo, ¿no? Y es interesante porque luego dice, a ver, ¿cuántos me visitaron a la cárcel? A ver, ¿cuántos me vistieron cuando estaba desnudo? Entonces ellos dijeron, nosotros no sabemos cuánto lo hicimos. Bueno, cuando lo hicieron con los más pequeños, lo hicieron conmigo. Si lo hicieron, vengan, ustedes tienen su recompensa. Pero si no lo hicieron, ustedes se van al infierno, dice el texto. Yo siempre me he preguntado, que a mí me habían contado que los que estaban en la cárcel eran los malos, y por ende hay que mandar al infierno a los malos, o sea, los que están en la cárcel. Pero Mateo dice, no, Jesús no manda a la cárcel, no manda al infierno a los que están en la cárcel, sino a los que no los visitan. O sea, Jesús manda al infierno a los que, sabiendo que la práctica de la misericordia fundamental, no la hacen. Porque para el Señor Jesucristo en su reino, la justicia radica en la práctica de la misericordia. Y aquel que no practica la misericordia no encuentra la puerta. No va a encontrar la puerta, la va a encontrar muy cerrada, muy angosta, hasta el punto que esté cerrada. Si leemos nosotros Lucas 13, todo el pasaje, vamos a encontrar que la primera parte nos dice, superemos las lógicas retributivas. No anden diciendo, los que se cayeron de esa torre se murieron porque eran malos. Porque eso de esa lógica de que el malo o el que nos parece malo merece algo malo es una lógica inmisericordia. Porque la justicia retributiva es la que dice, el que es malo merece algo malo, merece castigo. Pero la justicia que tiene como base la misericordia es darle a alguien un premio, aunque no necesariamente es merecido. Eso es lo que es la misericordia.
y los judíos andaban criticando y andaban juzgando a la gente. La parábola de la higuera, ¿qué es lo que dice el Señor? Vamos a castigar a esta higuera estéril. Y alguien le dice, no, tengamos misericordia de ella y démosle la oportunidad. De darle la oportunidad a alguien que se merece el castigo es obrar con misericordia, ¿no? Denunciar a los que dictan el juicio sin misericordia, como por ejemplo los que estaban en la sinagoga. La ley dice que no hay que sanarle a una mujer. Y Jesucristo dice, no, hay que hacerlo por misericordia, porque la misericordia es mayor que el ley. Entonces, la misericordia es una práctica que debe expandirse no por imposición, sino de tal modo que vaya formando una nueva conciencia colectiva, de tal modo que nos lleve a nosotros a vivir la justicia como base de nuestra vida alineada con el reino de Dios. Los que merecen castigo, aunque sean impuros, pueden pasar por la puerta, porque la salvación es la apertura al que hace y necesita de la misericordia. La puerta se cierra para quien no actúa con misericordia. Concluyo diciendo lo siguiente. La salvación no se logra a través de transacciones. La salvación es la posibilidad que incluso ha sido negada a los necesitados. Los necesitados necesitan encontrar la puerta para lograr tener salvación. La salvación es la nueva vida de quienes practicamos o debemos practicar la misericordia. Los que debemos practicar la misericordia habremos encontrado la puerta abierta, no como recompensa, sino como acceso, sino como esa posibilidad de acceso que nosotros debemos darle a los necesitados. Nuestras acciones pueden darnos ese acceso por la puerta, aunque ésta sea muy angosta, pero nuestras malas acciones cerrarán definitivamente la puerta y eso es lo que no queremos. Eso es lo que tenía que preparado para ustedes en esta tarde. Gracias, Dios te pague, estuvo genial. Y todos estamos felices. Mira cómo te aplauden, están ya con preguntitas. Mercy, qué bueno, Dios le pague. Mira aquí también que están tantos, tantas en este caso, tantas mujeres. Así que, ¿qué dicen? ¿Entramos por la puerta angosta? Que sí. Bueno, paso a paso, dicen, y van a encontrarla. Qué bien, Abiud. Dios te pague de todo corazón. Ahora vamos entonces a darles unos 2 minutitos para que un poquito todo lo que tú nos has dado, que ha sido una riqueza profunda, vayan asentándose y desde ahí sí ya poder hacer las preguntas. Así que, Mercy, vas a esperarnos solo unos 2 minutitos y tú serás la que inicie con las preguntas. Saben que pueden hacerlo por el chat, ahora mismo ya les habilito, por favor, ya está habilitado el chat, alcen la manito, los que no sabemos tecnología pueden alzar la manito de manera física, que yo los miro, yo los observo para darles también paso a todos. 2 minutitos. Marco Estrada te manda saludos. Qué bien. Saludos también, saludos para Marco, para todos. Bien, vamos entonces a empezar. Mercy, por favor, tu pregunta. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Soy Marcy y soy nueva y tengo un montón de preguntas y
tengo varias preguntas, la verdad. No sé si me las puede contestar todas y quiere que le haga todas de una vez y usted les conteste. No sé cómo es la metodología. Mercy, bienvenida porque eres nueva. Dios te pague, gracias. ¿Qué Gracias te a todos. parece? ¿Te parece si haces unas dos preguntitas? Luego le damos paso a Ligia, a Nora, si hay alguien más en el chat, yo Ya, ya lo reviso, y empiezas otra vez tú. ¿De acuerdo, ya, Mercy? ya, muchas gracias. A ver, la primera es que dónde se encuentra la fuente Q, o sea, por quién está certificada esta fuente Q y dónde la encontraron, o sea, qué exactamente, qué tipo de libro es. ¿Es un documento o qué es? O sea, eso no me quedó nadita claro, ¿no? Y la otra pregunta es que, ¿por qué tendría que Dios Padre cerrar una puerta? O sea, yo no creo eso que esté cerrada la puerta para ingresar al camino de Dios. Creo que, pues, bueno, ese es mi pensar y yo quiero que me lo aclare, ¿no? Yo creo que cada ser humano se cierra él mismo la puerta para tener acceso a Dios. Acordémonos que nosotros al hablar de Dios no estamos hablando en un plano físico, sino en plano espiritual. Entonces, nuestras acciones, como dijo al final sí como que estoy de acuerdo, solo al final no mentira. Al final dijo que nuestras acciones, nuestros actos, nuestra misericordia nos daba este acceso y ahí sí estoy de acuerdo. O sea, porque pienso que Dios Padre no nos va a cerrar la puerta, que nuestros propios ojos espirituales sean los que nos acortan de vista y no nos dejen entrar a esa puerta amplia, perdón, a esa puerta que nosotros la vemos angosta, pero en realidad para Dios no creo que nos puso una puerta angosta. Nosotros nos las creamos, la puerta angosta, con nuestros pecados, con nuestra maldad, con nuestra cosa. Eso en general, bueno, esas dos preguntas nomás las hago porque si no, no van a tener oportunidad los demás. Muchas gracias, pastor, por favor. Gracias. Gracias, Marcy, por tus preguntas. La fuente Q es un documento que no necesariamente ha sido encontrado de manera física, sino que los investigadores de los exégetas, ya desde finales del siglo XIX, el siglo XX sobre todo, han trabajado mucho haciendo el rastreo de cuáles son los orígenes de los textos de los evangelios. Entonces, lo que han hecho es darse cuenta que en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas existen textos similares, y estos textos similares parecen proceder de un mismo origen, y de un mismo origen en el idioma griego. ¿Por qué en el idioma griego? Porque las palabras que utilizan tanto Mateo como Lucas son palabras muy similares, por lo tanto, no podría tratarse de una traducción de un texto, por ejemplo, en arameo, sino más bien de la copia que se hace de un texto originario, que podría ser este texto en griego, al cual se le ha llamado, o sea, se le ha llamado fuente Q, porque el Q es la palabra alemana que se traduce como fuente al español, empieza con Q, entonces por eso se le llama así, fuente Q. Es un nombre que le han puesto los exégetas. Ahora, no es un libro que está en algún museo o algo así, porque recordemos que los textos originales no existen, ¿no? Ni siquiera los de los evangelios, no solamente hay pedacitos que se van encontrando, pero ni siquiera del siglo I, sino de siglos posteriores. Sino es una fuente, por eso se le llama fuente Q, una fuente literaria que se cree que fue anterior al texto de los evangelios, y que a esta conclusión han llegado los exegetas contemporáneos, sobre todo los de finales del siglo XIX, siglo XX y ahora en el siglo XXI. Entonces, eso es lo que podría decir. No es como tengo un documento que está allí, sino más bien desde la investigación bíblica se dice de que este documento
inicialmente se creía que era oral, ahora la mayoría tiene casi la seguridad de que podría tratarse de un texto escrito que circulaba en el movimiento de Jesús en el siglo I y de donde tomaron los escritores de Mateo y de Lucas. Ya, eso podría hablar así de manera general. Lo segundo, respecto a lo que tú dices, sí, acuérdate que puerta es la puerta angosta. El hecho de cerrar la puerta pertenecen a un género que lo he dicho constantemente, la parábola. Y una parábola toma imágenes, símbolos para explicar formas cotidianas de vida. Y justamente lo que nos está explicando esta parábola es que debido a nuestra vida injusta, nosotros vemos más las puertas grandes de la depravación que las puertas pequeñas de la injusticia. O sea, nos está diciendo de alguna manera esta parábola de que debemos nosotros afinar nuestros ojos para que podamos encontrar el camino de la práctica de la justicia que nos lleve a la salvación. Si encontramos ese camino, la puerta va a estar siempre abierta. Pero si es que nosotros no encontramos el camino y seguimos en nuestras propias injusticias, no es que Dios nos va a cancelar y nos va a echar y nos va a botar al castigo, pero por lo menos para su reino, o sea, para su propuesta ética de salvación, nosotros no podemos tener lugar en esa construcción del reino si es que no practicamos la justicia. Entonces, exactamente lo que tú estás diciendo es eso, es una simbología que nos habla acerca de cómo debemos actuar nosotros para que podamos encontrar acceso a la práctica de justicia que el reino de Dios exige, porque el reino de Dios se funda en las prácticas de justicia. ¿Ok? Eso podríamos también decir respecto a la pregunta que nos hacías. Gracias por preguntar. Gracias, Abiud. Vamos a darle ahora paso, antes que elija, una pregunta que tienen en el chat. José Gerardo, quedé con la duda si alguna parábola es una moraleja. Las parábolas no necesariamente son, o sea, vamos a ver, las construcciones literarias que tienen moraleja, por lo general son aquellas que llamamos nosotros fábulas, ¿no? Que es un cuento imaginativo del cual nosotros rescatamos una enseñanza. Las parábolas en realidad son enseñanzas en sí mismas, porque lo que hacen es toman acciones de la vida cotidiana que van confrontándonos con nuestra práctica cotidiana. Es un paralelo a nuestra práctica cotidiana. O sea, no es que son de invenciones fantásticas que nos llevan a una enseñanza final, sino en su misma narrativa ya nos están dando una enseñanza. Para responder un poco mejor, ¿las parábolas tienen una enseñanza? Sí. A manera de moraleja, o sea, a manera de conclusión final, no necesariamente, porque hay que entender la enseñanza de la parábola desde sus inicios, desde cuándo van comenzando las propias narrativas, ¿ya? Pero sí, tienen una enseñanza aplicable y práctica para la vida cotidiana. Gracias. Le vamos a escuchar a Ligia, por favor. Ya, buenas tardes. Quiero felicitarle por su tan clara presentación. Ya, le voy a hacer una pregunta. En Mateo 7:14, hablando de las puertas estrecha y la puerta angosta, perdón, la puerta estrecha y por la puerta ancha, ¿no? En Mateo 7:14 dice, pero, a ver, permítame. Dice, pero qué angosta es la puerta y qué ancho sería el camino que nos conduce a la salvación y qué pocos son los que se entrarán por la puerta angosta. Pero en Mateo 7:15 nos dice, cuídense de los falsos profetas que se presentarán ante ustedes como ovejas, pero en realidad son lobos voraces. Ellos se salvarán. ¿Ellos por qué puerta estarán o por dónde entrarán? Esa es la pregunta. Gracias. Ok. Recordemos siempre que para esta parábola
la salvación no es el destino final, sino la salvación tiene que ver con, con, eh, con el reino de Dios que se va estableciendo en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿quién necesita salvación? Necesita salvación el pobre que necesita un pan. Y cuando le das un pan, le estás llevando la posibilidad de salvación. ¿Eso significa que el pobre va a tener una salvación futura? No, significa que estamos nosotros haciendo que la salvación llegue en el aquí y en el ahora a través de una práctica cotidiana. Dicho esto, entonces la puerta estrecha y la puerta amplia no son caminos para una salvación final, sino son ejemplos o son símbolos que nos hablan de la práctica cotidiana para que nosotros podamos llevar y brindar la salvación y también nosotros alcanzar la salvación. Entonces, dicho esto, los ejemplos que toma Mateo son varios, ¿no? La puerta estrecha y la puerta amplia, los falsos profetas, o mejor dicho, los verdaderos profetas, los falsos profetas, los verdaderos discípulos, los falsos discípulos, los hombres prudentes y los hombres insensatos. O sea, todos ellos, de manera paralela, son aquellos que nos pueden ayudar a entender bien qué significa tener las prácticas cotidianas de tal modo que estemos nosotros brindando salvación todos los días. Los falsos profetas son como la puerta ancha, porque nos dicen que algo es justo y verdadero cuando no lo es, ¿no? Los falsos profetas son los que nos ofrecen el oro y el moro, pero al final lo que nos están ofreciendo es básicamente egoísmo, individualismo. Lo que nos están ofreciendo es, qué sé yo, lo que ofrecen en los centros comerciales usualmente, ¿no? En los centros comerciales son tan bonitos y tan amplios, tan anchos, ¿no? Pero a la vez tan falsos, porque el día de hoy en un centro comercial no solamente te ofrecen ropa, sino te dicen que con esa ropa puedes encontrar libertad. No sé si has visto esos programas de moda que son a veces tan curiosos, ¿no? A una mujer le dicen, eres una mujer terrible, destruida, acabada. Ponte este trapo y eres una mujer que conquista el mundo. Miren cómo nos engañaron y ahí caemos. Esa es una falsa forma de presentar la supuesta salvación, pero al final no es ninguna salvación, porque ponerse ese trapo significa ir comprándolo todos los días y endeudándose de tal modo que en vez de ser salvos, más bien quedamos atrapados en algo que se llama capitalismo, consumismo, deudas y todo lo demás, ¿no? Entonces, esos paralelos está haciendo, ¿no? Está diciendo, la puerta ancha es fácil, el falso profeta es convincente. El que dice Señor, Señor, es el que abunda. El insensato es el que siempre está. Pero al final se va a caer, porque todo lo que está construido sobre la arena se cae. Entonces, eso más o menos es lo que está tratando de explicarnos Mateo el capítulo 7 en adelante. Gracias. Gracias, David. Antes de Norita, por favor, Lucila, desde Colombia, nos dice, practicar la misericordia, creo que solos no podríamos hacerlo. ¿Hay que pedir al Espíritu Santo? Yo creo que, a ver, dos cosas, ¿no? Uno, si no pudiésemos... ¿Aló? Ok. Número uno, si no pudiésemos hacerlo, Jesús no nos los hubiera pedido. Más bien, porque podemos hacerlo, es que Jesús nos lo pide como práctica esencial de su reino. Ahora, ¿que debemos tener al Espíritu Santo? Sí, pero el Espíritu Santo no es una cosa rara que está por allá en el extramundo, a quien hay que pedirle una iluminación para que recién podamos actuar nosotros en justicia. No, el Espíritu está aquí con nosotros todos los días, de manera que el Espíritu Santo nos guía para que podamos nosotros obrar en justicia. ¿Podemos obrar en justicia? Claro que sí, porque si no podríamos, entonces el mensaje de Jesucristo sería vano.
O sea, sería absurdo, sería un mensaje imposible y no tendría que habernos puesto algo que no podemos cumplir. Podemos vivir en justicia. ¿El Espíritu Santo nos guía? Sí, pero el Espíritu Santo, como vuelvo a decir, no es esa cosa extraña que está allá, sino es quien está con nosotros todos los días para justamente hacer posible nuestra vida en libertad. Gracias, David. Nora, por favor. Gracias por esta charla tan excelente. Muchísimas gracias por abrirnos Gracias. el entendimiento. Pero hay algo que yo quiero preguntarle, y es que en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, y Jesús está hablando. Y Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. O sea, la puerta, Jesús es el acceso a la puerta de salvación. Entonces, y en una parte, en una de sus diapositivas decía, el que por mí entrare será salvo. Lo que quiere decir que, o sea, a mi modo de ver, nosotros independientemente de Dios no podemos hacer lo que Él nos dice, porque Pablo habla del pecado y habla de lo que yo quiero hacer y de lo que no puedo hacer. Entonces necesitamos tener una apertura a que Jesús entre en nuestro corazón, nos permita cuestionarlos en lo que estamos haciendo, poderle entregar a Él esa cosa negativa que estamos haciendo de los malos, digamos así, para que Él sea la salvación en nosotros. O sea, me refiero a que nosotros mismos, por nosotros mismos, no vamos a poder, porque si no, la salvación de Jesús no existiría, pienso yo acá. Esa es mi pregunta. O sea, la salvación de Dios consiste en que en Él, en su presencia, en su muerte y su resurrección, es que nosotros podemos lograr actuar a su manera. Esa es mi pregunta. Ok, muchas gracias, Nora. Sí, o sea, lo que dices respondo como sí, pero también pongo un y también, o sea, no solamente es lo que dices, sino algo más. Y también recordemos lo que dice, por ejemplo, el mismo Juan en el capítulo 17, el verso 3. ¿Quieren vida eterna? Bueno, para que tengan vida eterna deben conocer al Hijo de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que no solamente es pedirle que venga aquí a nosotros y nos dé la salvación de manera interna y cambie nuestra vida sobre la base de su sacrificio, sino es que nosotros hagamos el esfuerzo de conocer quién es Jesús, qué hizo Jesús y podamos imitar su ejemplo, de tal modo que imitando su ejemplo estemos entrando a la vida eterna. ¿Y qué significa imitar su ejemplo? Significa dar de comer al pobre, sí. Significa hacer lo que dice Lucas, ¿no? El capítulo 4, cuando hace la gran declaración. Dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. O sea, todo lo que Jesús hizo. Si no hacemos lo que Jesús hizo, probablemente nosotros estemos... Miren, si nosotros no hacemos lo que Jesús hizo, pero creemos en Él, entonces lo que estamos haciendo de Jesús es un amuleto, ¿no? Creemos de que Jesús es algo así como una cosa muy divina que debemos guardar en nuestro corazón, pero que no debemos practicarlo. Y allí vuelve lo que dice Mateo, dirán Señor, Señor, y ahí vuelve a decir también Lucas, por más que digan he estado contigo todos los domingos, yo les diré que no les conozco, porque no se trata solamente de tener una acción o una actitud religiosa de decirle ven y trata de estar aquí conmigo en mi corazón, sino se trata de demostrar que lo conocemos, que practicamos lo que él practicó, de tal modo que él se convierte en puerta, porque en la medida como hacemos lo que él hizo, vamos participando de su salvación, vamos participando de ¿Puedo su hablar? reino. Entonces ¿Puedo es hablar? eso. Y también, ¿ya? ¿Puedo hablar? Sí, Por ejemplo, le pongo el ejemplo de un drogadicto, una persona que está sometida a un vicio,
del cual no puede salir porque se siente incompetente, porque es incapaz, porque le queda muy difícil. A eso me refiero, a esa persona, por ejemplo, un drogadicto que busca la ayuda de Dios para que en él pueda lograr actuar de esa manera. Si nosotros, tiene usted toda la razón, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor hizo y aprender de sus acciones. Me refiero a nuestra limitación del corazón para poder actuar como Jesús espera de nosotros. Sí, y ahí tienes todo. Por eso, en el mismo ejemplo que dices, sí, el drogadicto necesita, como tú dices, de Jesús para que pueda cambiar su vida. Pero de lo que estoy hablando el día de hoy es de lo que Jesús le dice a ti y a mí, Ya. que vemos al drogadicto y le llamamos drogadicto. Ay, pobre drogadicto que no puede. Entonces Jesús dice, bueno, yo me encargo del drogadicto, pero de la misericordia encárgate tú. Porque si no te encargas de la misericordia y sigues viendo a otro ser humano como drogadicto y por lo tanto es menor que tú, no has entendido lo que es la puerta. ¿Me hago entender? Eso es lo que más o menos está diciendo. Muy claro. Gracias, David. Muchas gracias. José María Gaona nos dice, esto de la puerta ancha, entrada a la ciudad, según San Mateo 7:13, perdón, ¿cómo podemos distinguir que se trata de entrar a la ciudad? Porque dice entrar por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Sí, lo que nos está tratando de decir allí, porque él toma justamente esta puerta Pule que les había mencionado, lo que está tratando de decir es que realmente nuestras ciudades, o sea, nuestros espacios vitales están llenos de caminos o llenos de, más bien, de posibilidades, nos dan a nosotros constantemente posibilidades de destrucción. Lo que necesitamos nosotros es que en nuestras ciudades que están plagadas, voy a volver a tomar este ejemplo de centros comerciales que están plagadas de corrupción a diestra y a siniestra, que están plagadas de violencias de todo tipo, de alguna manera encontremos nosotros formas de practicar la justicia. Esas formas de practicar la justicia van a parecer pequeñas, angostas, pero necesitamos que puedan ser justamente esas puertas que tengamos que abrir en medio de ciudades que lo que más tienen son puertas anchas que nos llevan a la destrucción. ¿Ya? Un poquito haciendo este paralelo para explicar lo que nos estaba diciendo nuestro amigo. Gracias, David. David, por favor. Sí, buenas tardes, profesora Abiud. Buenas tardes, Hola. todos compañeros. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué, más que todo en el Nuevo Testamento, se habla con metáforas, alegorías o símiles? ¿Que será que las personas de ese tiempo, el entendimiento era corto o las narrativas de Jesucristo eran muy complejas que no se podían entender? Pregunto, ¿por qué se visualizaba desde esa forma? Ok. Uno, metáforas, símiles y todo no son solamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo también hay muchas que aparecen en distintas otras en formas literarias. Dos, lo que sí abunda en el Nuevo Testamento son estas metáforas expresadas en narrativas que se conocen como parábolas, ¿no? Las parábolas que toman metáforas y símiles para expresar de manera narrativa una enseñanza. ¿Por qué abundaban las narrativas? Porque esa era la forma de expresión de los rabinos o de la literatura rabínica o de la sabiduría rabínica de aquel entonces. O sea, no es algo que Jesús se inventó porque la gente era medio bruta, sino que más bien era una forma que tenían en aquel entonces de expresar. Es como el día de hoy, por ejemplo, nosotros tenemos algunas cosas propias para que podamos nosotros, qué sé yo, hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿no? Cuando quieren darnos cierta instrucción para que vayamos, por ejemplo, a votar correctamente, lo que hacen es nos pasan propagandas en la televisión.
televisión. Entonces en la televisión nos pasan propagandas para enseñarnos cómo debemos sufragar cuando viene el tiempo del sufragio, ¿no? Eso es propio de nuestro tiempo. O sea, es la forma que se tiene de darnos instrucciones para que podamos hacer nosotros cumplir con un deber ciudadano. En aquel entonces pues no había televisión, no había eso, entonces lo que habían eran maestros que enseñaban al público y les enseñaban a través de parábolas, que era la forma gráfica, narrativa, para que puedan entender las enseñanzas que ellos querían dar, ¿ya? Entonces, tu pregunta es excelente porque es cierto, en la época de Jesús abundan las parábolas porque era la forma narrativa que usaban los rabinos de aquel entonces para que puedan dar sus enseñanzas, ¿ya? Ok, profesor, pero ayúdeme con algo. Las personas en ese entonces, el idioma, el más original, el hebreo, que comenzó con tipo de uniforme, figuras, entonces se fue ampliando. Y también no muchas, solamente las personas que tenían comodidades más altas tenían estudios. La demás, el pueblo, eran personas con muy poca capacidad intelectual, con la diferencia de la actualidad en nuestro tiempo, en nuestra era, es que las personas, la mayor parte, son intelectuales y que es fácil coger un libro o un tipo de información virtual para tener conocimiento. En esos tiempos, muchas personas no sabían leer ni escribir, y mucho más las mujeres. Con estos argumentos, ¿estaría bien? Es más o menos. Número uno, en aquel tiempo no hablaban hebreo, sino lo que hablaba el público común en la Palestina era el arameo y el griego, que también se había popularizado, pero eso sobre todo en algunos sectores un poco más elevados, se podría decir, ¿no? Entonces, eso por un lado. Las parábolas era una forma pública de poder dar las enseñanzas en aquel entonces, y no era exclusivo para el pueblo, ¿no? Sí, era quizás el interlocutor común a quien llegaba, o el destinatario a quien llegaba la enseñanza de las parábolas era el pueblo. Pero ojo, ¿no? En aquel entonces los rabinos, por ejemplo, también escribían sus grandes interpretaciones rabínicas a través de parábolas y que eran interpretadas por los mismos círculos rabínicos. O sea, que también era una forma de expresar o de interpretar la ley, no solamente para el pueblo, sino también para las discusiones que habían entre los mismos rabinos. Pero sí, era una enseñanza popular, sobre todo, una forma popular de enseñanza que había en aquel entonces, ¿no? O Y sea sí. que, Ahora, nuestra, teología, David, o vamos sea a dar que, la oportunidad a otros para que pregunten, ¿ya? okay. Sí, David, perdónanos que es hasta las 6:30 y faltan 2 manitos levantadas. Mil disculpas. Por favor, Miriam, que ya te di. Miriam. Eso, y luego Gloria, Gloria, por favor, tú tienes que levantar la manito, que ahí estaba tu pregunta, no la hice porque vi que ya alzaste la manito, así que luego te doy paso a ti, contigo cerramos. Miriam, debes abrir tu micrófono. Ahí está. Ay, buenas tardes, se me había cerrado el micrófono. Muy buenas tardes y para el profesor, muchas gracias. Muy clara la explicación, muy hermosa. Dios lo bendiga. Bueno, yo no tengo pregunta, yo tengo es un comentario. Es un comentario hablando de la salvación. Pues para mí el Señor ya nos salvó en la cruz. Él vino, nos redimió a todos de nuestros pecados, pero hay una condición. Tengo que ganarme esa salvación. Tengo que hacer todo lo que Él me manda en su santo evangelio. Tengo que seguir esa huella de Jesús. Tengo que imitarlo. Tengo que ganarme esa salvación porque Él ya me la dio, pero en mí está ganármela. Como a manera de ejemplo, es como cuando a uno le dan un regalo y uno no lo destapa. Si yo no destapo ese regalo, pues no me doy cuenta. No sé de qué se trata. Entonces tengo que destapar ese regalo. Bueno, muchas gracias. Estoy hablando desde Colombia, Ibagué, Tolima. Gracias, Miriam. Excelente comentario. Gracias.
Gracias, Miriam. Gloria, por favor. Eso. ¿Se puede hablar? Claro que sí. Ya, gracias. Una preguntita, pastor. ¿Usted es pastor evangélico? Sí, así es. Ya, ok, gracias por eso. Yo siempre he tenido una preocupación en el sentido que los pastores y los hermanos evangélicos siempre dicen, aceptas a Jesús como tu Salvador, ¿ya? Entonces, yo digo, no solamente es aceptar, sino caminar con Jesús. Esa es la pregunta. Gracias. Así es. Así es, nosotros como evangélicos creemos sí en un acto de fe consciente, que significa la aceptación consciente, voluntaria de seguir el camino de Jesucristo, pero que la salvación no termina allí, sino que más bien que es el inicio de un camino constante de prácticas que llevan justamente a la manifestación de esa salvación a través de las obras o los actos de amor y de justicia. Alguien que no tiene amor no puede decir que tiene fe, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra, ¿no? Entonces, creemos en eso también. O sea, no solamente es el acto de la conversión, sino ahí estamos relacionados o vinculados entre todos los cristianos, porque todos los que somos cristianos creemos en que el acto de amor es fundamental para seguir la misión de Jesucristo. Pero gracias por tu pregunta. Y gracias a todos también, ¿no? Por esta oportunidad de compartir este tiempo, y sobre todo gracias al Padre Lauren, a Katy y a Verbo Divino, que realmente es un espacio genial para compartir las enseñanzas de nuestro Señor. Mira, como para cerrar, Mayra, nuestra querida Mayra, abogada, nos dice, solo es una manifestación y expresión de la espiritualidad, pero todo cristiano, cristiana está obligado a dar testimonio. Saludos, yo también soy evangélica, pero me gustan las clases de Padre Lauren. Y todos, ahora nos ha encantado la clase de Abiud. Yo no he podido estar tan al pendiente por recibir a la gente que viene y nos acompaña en esta semana. Pero lo poco que vi, lo que escuché, genial. Y me encantó eso del amuleto. No podemos tenerlo a Jesús como un amuleto, sino tenemos que hacerlo vida, y vida en abundancia, como nos dice el Evangelio de Juan. Así que a eso estamos invitados, al aquí y a la ahora. No es de pensar tanto en el más allá. Estamos aquí, así que hagámoslo aquí y ahora con trascendencia, claro que sí, pero aquí y ahora. Aquí y ahora, pero yo añadiría una palabra. ¿Por qué estrecha? Pues porque requiere esfuerzo. Cuando vamos a un partido de fútbol, las puertas estrechas, y ahí hacemos esfuerzos para no quedarnos fuera. Entrar a la casa de Dios no es entrar al templo. Entrar a su proyecto requiere esfuerzo diario. Y ese esfuerzo está en todo lo que nos ha dicho Abiud, en el día a día. Dar de comer, dar de beber, vestido, solidaridad, justicia, derechos humanos, ir a contracorriente de lo que va el mundo. Y eso requiere esfuerzo, porque te tachan de lo que sea, ¿verdad? De muchas cosas, y te marginan. Y a los luchadores los calumnian y los marginan. Y a los profesores comprometidos no les es fácil. Tienen, para defender su puesto de enseñanza, tienen que torear a uno y a otro. Qué cosa, este mundo no es para los que siguen a Cristo, parece. Por eso, con razón, alguien decía, se metió a Salvador y salió crucificado. Eso le pasó a Cristo y nos pasa a nosotros también. Y bueno, pues es que también está claro en la segunda parábola, ¿verdad, Abiud? Que ya el Señor, el dueño, cierra la puerta y luego llegan
los de la asociación de no sé qué, los de que siempre han llevado camisetas de cristianos, de Jesús, Señor, nosotros estábamos contigo, comíamos contigo, nosotros acudíamos al templo, nosotros pertenecíamos, no les conozco. Oh, qué duro, no les conozco. O sea, ganarse la salvación no es a base solo de rezos y de limosnas, ni de títulos, ni de sacramentos, ni de prácticas, ni de doctrinas. No, la salvación, pues, si es tan sencillo leyendo los evangelios, hacer y vivir como Jesús y sus apóstoles. Si Jesús nunca fue ni sacerdote, ni un laico normal y corriente, tan parecido a nosotros que ni se dieron cuenta que era Dios el que caminaba a su lado. En fin, bueno, pues ahí vamos luchando. Solo quería meter sobre todo esta palabra, esforzarnos. Seguir a Jesús requiere de esfuerzo, la puerta es estrecha, pero la cruz y el yugo, la carga es ligera cuando se sigue con amor, la llevamos con alegría. Bueno, habíamos dicho que terminábamos con Glorita, pero ya que levantó la mano Irma, pues vamos a darle la oportunidad. No sé si vas a preguntar, Irma, por favor. Pues no es pregunta, es solamente un comentario. Que con nuestra vida y testimonio ir con Jesús a la entrada de la puerta estrecha. Y también estaba yo pensando, bueno, hablamos nada más individualmente de entrar uno por la puerta estrecha, ¿verdad? ¿Y qué tal si somos como esos caballeros? Todos, hombres y mujeres, pero la aplico para mí, ser ese caballero que abre la puerta a los demás. Que no nada más yo vaya a entrar por esa puerta estrecha, sino que abra la puerta, me quede ahí sosteniendo la puerta yo y permita que mis hermanos entren a la puerta estrecha. Gracias. Muy bien. Un buen aporte, ¿verdad? Me encantó. Sí, no lo habíamos visto. Claro, eso es sinodalidad. Se ve que las 3 semanas están surtiendo efecto. Traen al... Sinodalidad. Muy bien. Cargando pilas. Qué bueno, de verdad. Ven que todo es riqueza y